Y aquí en este pasaje de Jeremías se nos habla de tres cosas en las que normalmente el hombre siente orgullo. Tres que están prohibidas y una que está ordenada como un mandamiento. Y dice el versículo 23, no se alabe el sabio en su sabiduría. Y es que desde los tiempos inmemoriales, el ser humano ha elogiado, envidiado, exaltado el conocimiento, la inteligencia, la sabiduría. De tal manera que cuando nosotros nos referimos a alguien, decimos muy inteligente, muy preparado, muy inteligente, muy capaz. El tipo tiene una mente brillante. Otra razón por la que el ser humano se gloría es, aquí habla de la valentía. En otras versiones hablan del poder. Y está hablando del poder político, del poder social, del poder militar. Y cuando David mandó hacer el censo al pueblo de Israel, que el mismo general le dice, deja de estar mandando a contar a la gente. La razón por la que él quería contar a la gente era para saber el ejército con el que contaba. Y eso al Señor le molestó. Y el Señor mató 70,000 personas a través de un ángel. ¿Se acuerdan de ese? Cuando David el Señor le dijo, ¿tú quieres que te castiguen los enemigos o que te castigue yo? De ahí es que viene el texto que dice, hazlo tú porque tú tienes misericordia, el hombre no. Pero esa misericordia le costó 70,000 hombres a Israel. Amén, hermanos. Pero él quería saber, porque como general de un ejército, saber con cuánta gente tú cuentas te para el pecho. Como dice el Señor Jesucristo, ¿quién se va a enfrentar a un rey que viene con 10,000, tú teniendo 5,000? ¿Quién se va a enfrentar? Uno negocia y pide condiciones de paz cuando ves que el rey que viene es demasiado poderoso. Porque tener un ejército fuerte, poderoso, hace que el ser humano levante el pecho y se gloría en el poder, en la capacidad que tiene, el poder en cualquier escenario, en cualquier rama de él, el poder trae orgullo al corazón del hombre. Y el tercero es la riqueza. Dice aquí, no se alabe el rico en sus riquezas. Por eso, como dice el texto, con el sudor de tu frente, ¿qué? Te sostendrás. ¿No es así? Por eso, el que no tiene recursos parece como que está en el suelo. No está sostenido. Usted no se da cuenta cuando alguien ha estado económicamente, eso siempre le pasa mucho a la gente que ha estado pegado en el gobierno. Cambian el gobierno, llega una nueva administración, despiden, o la persona no está muy seguro, ¿verdad?, de lo que va a pasar. Y usted le nota en la actitud y en la forma de hablar, ¿verdad?, o que ya perdió el trabajo, o que se le fue ya, porque es que los bienes materiales producen orgullo. Y no es lo mismo un hombre económicamente estable que un hombre económicamente inestable. O sea, en la actitud, la forma de comportarse, todo afecta. ¿O no le pasa eso a los hombres aquí? Gracias a Dios que este mensaje está siendo grabado para los que sí lo necesitan. Para subirlo a las redes, para que a lo que sí le pasa. Aquí no, aquí todos son santos. Pero la realidad allá afuera es que cuando uno no tiene poder económico, no tiene poder militar o influencia
y tampoco tiene ese poder intelectual, uno se siente desposeído y que no tiene en qué jactarse, gloriarse, alabarse. Estos son los tres poderes, hermano. Hay gente que no tiene dinero. Muchos militares no tienen quizá el poder económico que tienen otras familias, por ejemplo, en este país, pero sí tienen el poder de las armas. Sí tienen el poder de dar órdenes y desaparecer personas. Tienen poder para hacerte un expediente. Tienen poder. Por eso cuando Juan el Bautista está predicando el evangelio al pueblo, los soldados les preguntan, ¿y nosotros qué haremos? Y él dice, cobren lo que está estipulado, cobrar. Siéntase conforme con su salario y dejen de estar acusando gente sin ser verdad. Porque hace 2000 años ya hay una práctica dentro del ejército, la policía, de crear expedientes y hacer expedientes a la gente y acusarlo de cosas que son falsas y de buscar, y ahí lo dice Juan explicando lo que tienen que hacer los soldados para mostrar arrepentimiento. Hay un poder, los famosos influencers, ¿qué es lo que tienen? ¿Poder de qué? De influenciar, de inducir a la gente, de guiarlo en una dirección. Es un poder. Y usted conoce mucho, o son ricos o lo aparentan, y todo lo que tienen lo han sacado de eso, porque cuando un programa de televisión es visto, los anuncios llegan. Cuando alguien de las redes es visto, llegan las ofertas, porque las empresas quieren estar en los lugares donde las cosas, donde la gente vea. Entonces ahí tienen un poder, tienen una influencia. Y el tercer poder que menciona aquí ya, que ya lo he ido mencionando, es el poder de la inteligencia. Poder intelectual. ¿Sabe lo difícil que es para una persona que ha ido a muchos seminarios teológicos, ha leído muchos libros, se le hace a veces difícil sostener un debate, una discusión con una gente que no sabe mucho, porque el conocimiento que esas personas han adquirido en los seminarios, estudiando, es parte de su gloria, su orgullo. No importa, no tiene que ser sabiduría humana necesariamente o filosofía humana, también el conocimiento que viene producto de estudiar aún la misma Biblia, porque debería ser al revés. Toda persona que adquiere un título en teología o un doctorado en teología, la gente que le rodea debería sentir un alivio y un gozo porque tenemos a alguien que le podemos preguntar cualquier inquietud. Pero no es así que la persona que recibe el doctorado se comporta. Porque el conocimiento, 1 Corintios capítulo 8, envanece. El conocimiento envanece. Y aquí está el Señor tomando todo aquello a lo que el ser humano se aferra y prohibiéndole gloriarse de esas cosas, de esos logros. Lograste un poder de influencia, lograste un poder intelectual, lograste un título, lograste esto, lograste no son la raíz en donde debe estar tu orgullo, porque déjame decirte que Dios quiere que tú te sientas orgulloso de Él. ¿Quién da la sabiduría? ¿Quién da la riqueza? ¿Y quién da el poder? ¿Y por qué nosotros no nos gloriamos en Él, que da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos? Y sí nos gloriamos en los logros que hemos tenido. No en Él, que da la fuerza para que hagamos, como dice el texto, la riqueza, no en su bendición
que es la que trae riqueza y no tristeza con ella, no su espíritu que nos da poder, no nos gloriamos en él, sino en la obra, en lo que nosotros hemos colaborado, que es una colaboración, pero nosotros no cogemos el mérito nosotros. Amén, hermanos. O sea, al final es Dios y la obra suya y su palabra que va adelante haciendo y obrando, y nosotros tenemos que colaborar en el proceso. Tenemos que hacer cosas que Él nos mandó a hacer. Entonces nosotros muchas veces nos cogemos la gloria, cuando realmente nosotros sabemos en lo más profundo del corazón que si no hubiese sido por Él, nosotros no hubiésemos ni resistido ni alcanzado lo que hemos alcanzado. Entonces, el Señor dice aquí, no te gloríes de eso. Ahora bien, hermanos, y esta es la pregunta que te quiero hacer. Yo sé que tú vienes a la iglesia y obviamente estás aquí, y yo también. Y yo sé que de alguna manera todos nosotros pues confesamos y hablamos el nombre de Jesucristo. Ahora la pregunta es, ¿tú sientes orgullo por el Señor? Y oiga la palabra que usé, si tú sientes orgullo. Yo no te dije si tú conoces la Biblia, si tú has confesado a Jesucristo como Señor y Salvador. Yo no te dije si te gusta congregarte o no. Yo te pregunté si tú sientes, no si tú piensas, si tú sientes orgullo. Tú sientes orgullo. Así como te glorías de un amigo tuyo que tiene poder. Yo tengo un amigo que un soldado, un policía, o que trabaja en tal área del gobierno. ¿Ve cómo tú lo dices? Y hasta le transmite a la gente la idea de que todo es posible porque tú conoces a alguien que conoce a alguien. ¿Tú sientes orgullo por el Señor? ¿Sientes orgullo por el Señor? Yo no te dije si tú sientes algún afecto, algún fileo. No, yo te pregunto si tú sientes orgullo, si tú tienes el pecho parado, abierto, porque tú conoces al Señor. Alábese en esto. Y otro texto, gloríese en esto. ¿Sabemos nosotros lo que es gloriarse? Sí, porque lo hacemos a cada momento. Lo hacemos a cada momento. A cada momento estamos hablando bien de nosotros, estamos alabándonos. El Señor dice, deja de alabarte en tu sabiduría, deja de alabarte en tu poder económico, deja de alabarte en tu poder, en la influencia que tengas o en la posición que tengas. No, yo quiero ahora que tú traslades ese sentimiento y esa emoción en la raíz del asunto, que es conocerme y entenderme. Quiero que sientas orgullo. Mira que a nosotros muchas veces nos han predicado en la iglesia tantos años, tantas veces, que el orgullo es malo, 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 malo. No, el orgullo no es malo. El orgullo no es malo. ¿A dónde tú pones tu orgullo? ¿Qué alimenta tu orgullo? ¿Lo alimenta tu riqueza, tu sabiduría? ¿Lo alimenta tu fuerza? ¿O lo alimenta que tú conoces al Señor? Eso no solamente lo dice Jeremías, eso también lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículo 31, y lo dice Pablo en 2 Corintios capítulo 10, para que el que se gloríese en el Señor. Nuestra boca constantemente tiene que mencionarse a sí mismo, decirse a sí mismo, yo confío en el Señor, yo estoy en sus manos, yo conozco al Señor, como nos gloriamos nosotros de la inteligencia, de la influencia y de la riqueza. Si esto no es suficiente incentivo para que nosotros nos gloriemos de conocerlo, te voy a dar otro dato más. Primera, Gálatas capítulo 4.
Gálatas capítulo 4, versículo 8. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, ¿qué dice? Ustedes estaban sirviendo a los que por naturaleza, por derecho propio, no son Dios. Más ahora, ¿qué dice? Conociendo a Dios, ¿qué? Amén, hermanos. Aquí está la base de este asunto. Tú nunca vas a conocer a Dios si Dios no te quiere conocer a ti primero. Amén, hermanos. Usted no puede conocer el tema de Dios y las cosas de Dios, las cosas que pertenecen a Él, todas esas cosas real y efectivamente están fuera del alcance del hombre. El hombre no puede. Por eso el hombre no puede buscar a Dios. Por eso el hombre no quiere buscar a Dios. Nosotros sabemos que le amamos a Él porque Él nos amó ¿qué? Primero. Sabemos si tomamos alguna decisión en dirección a Cristo, sabemos que fue porque fuimos seducidos por el poder de Dios, por el Espíritu Santo. Porque nosotros, nuestra voluntad está esclava del pecado, muerto en sus delitos y pecados, y por lo tanto el hombre no puede, el hombre no quiere acercarse a Dios, no puede. Por lo tanto, cuando nosotros conocemos a Dios, que es la base de nuestro orgullo, como dice Jeremías capítulo 9, que nos gloriemos en conocerlo. Nosotros sabemos cuando llegamos a conocerlo que de la única manera que pudimos conocerlo es porque Él nos conoció primero. ¿Y por qué Pablo aclara aquí que más interesante, más bien siendo conocidos por Dios? Porque la vida cristiana, hermano, desde la salvación hasta las obras que nosotros vamos a hacer en Cristo, fueron hechas de antemano. Y se hicieron y se decidieron a espaldas nuestras. No hubo una reunión con nosotros y no se nos informó de lo que iba a pasar, sino que Dios soberanamente tomó la decisión de hacer que su Hijo diera su vida por un grupo de personas al cual la Biblia le llama la iglesia, porque fue por la iglesia que se entregó, dice el texto, para purificarla y presentársela a sí mismo una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia gloriosa. Él toma la decisión soberana de hacerlo, no me consultó, no me preguntó, Él lo hizo. ¿Y qué hizo? Después que hace el acto de la salvación, entonces decide mostrarse a ti, a tu vida. El hombre no puede, por sus propios medios, llegar a Dios. La inteligencia humana no puede penetrar la inteligencia de Dios. Y miren, Romanos capítulo 11, al final de aquel texto donde Pablo comienza a alabar a Dios, en el capítulo 11, versículo 33, dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Amén, hermano. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? La sabiduría de Dios es profunda, que el hombre no puede acceder a ella. Amén. La ciencia de Dios no se puede medir con una sonda, son insondables, no se puede medir. La mente de Él no se puede medir. Y sus caminos no se pueden escudriñar, no se pueden detectar, porque nadie estaba pensando todo lo que Dios estaba realizando a través de Cristo en la cruz del Calvario. Nadie se podía sospechar que Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo al no tomarles en cuenta su pecado en la cruz. En una fecha tan importante, cuando Cristo muere,
Porque precisamente lo quitan de la cruz porque era el día principal de la celebración. Sin embargo, todo el pueblo de Israel estaba en el templo y lo mandaron a quitar porque se veía desde el templo. Porque ahí estaba, ¿quién? Dios. Eso entendían ellos. En ese templo glorioso, con esa celebración majestuosa, con toda la etiqueta y el protocolo que conllevaba esa celebración, tanto es así que mandaron a quitar a los muertos de allá para que nada les perturbe su mente, ¿verdad? Pues sin embargo, Dios estaba con los brazos abiertos y con los clavos clavados en su cuerpo en la cruz. ¿Quién iba a pensar que ahí estaba Dios? Cuando allí, a pocos metros de ahí, había ese templo. Que los mismos judíos, los mismos discípulos del Señor estaban asombrados por las piedras, por las puertas. ¿Quién iba a pensar? ¿Quién se para en una posición donde tú ves el templo y ves la cruz? Y dices, bueno, ¿dónde está Dios aquí? Bueno, todo parece que Dios está allí, porque todo se ve bien allí. Y es que la puerta estrecha, que es la que lleva la vida, la cruz, no parece que sea ese el final que ella promete. Es la puerta ancha que todo el mundo cree. Por eso, cuando usted va a los barrios ricos, a los sectores ricos, a los países, siempre te ve esa puerta, esos puertones, señal de qué. ¿Tú te imaginas que detrás de una puerta así te encuentras una casa de yagua? Una casa de yagua y de madera. No cuadra, ¿verdad que no? No cuadra. Uno está esperando, pues, esta puerta estrecha termina en la salvación. Y pocos son las que la encuentran. ¿Por qué? Porque es que nadie puede pensar que por ahí se llegue la salvación. Pues también nadie podía pensar que en la cruz estaba Dios ejecutando la jugada más sabia, poderosa. En ese momento, en la cruz del Calvario. Por eso, si usted comprende, como dice el texto, en conocerme y qué más, conocerme. Por eso, cuando usted mira la cruz, usted dice, en la cruz no solamente se hace evidente el amor del Padre, como dice Juan 3:16 y Romanos capítulo 5, versículo 8. No, es que lo que Dios hizo en la cruz, la jugada que Dios hizo en la cruz del Calvario, hace cuando usted la entiende, que usted se le salga de adentro una alabanza, como Pablo está diciendo. ¿Quién podía sospechar que Dios estaba haciendo eso? ¿Quién podía sospechar que habían tres ahí, pero uno de ellos iba que todavía 2000 años después y lo seguimos esperando? Y ahí estaba Dios haciendo la jugada que cambió literalmente el orden del mundo. Pues al tercer día él dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ese es el verdadero nuevo orden mundial. Que ahora, el que no venga a través de Jesucristo, tiene problemas. Ahora, nosotros comenzamos entonces llegamos al Evangelio y comenzamos a conocer a Dios. Y cuando van pasando los años nos damos cuenta que aún nos falta más, que tenemos que seguir conociendo más, comprendiendo más. Llega un día que te das cuenta que la razón por la que entendiste lo que entendiste es porque ya Dios te conoció. Que no es gloria tuya gloriarte del conocimiento que tienes como si surgió de ti, pues ¿qué tú tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías si te fue dado? Ahora, al Dios ser como Dios es y mostrar como a Moisés le mostró la espalda. Amén, hermanos. Y Dios revelarse, autorrevelarse, dice Moisés, Señor, muéstrame tu gloria. Y cuando Moisés ve la gloria de Dios, lo que oye es una voz que dice, Jehová santo, 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 Jehová Dios todopoderoso, fuerte, celoso. Porque esa es su gloria.
¿Cuál es su gloria? Que Él es celoso. ¿Cuál es su gloria? Que Él es santo. Que Él no está contaminado. Es otra cosa. Pertenece. Ese es su gloria, su orgullo. Que ustedes tienen sus dioses, pero yo soy el único. Ustedes tienen su sabiduría, pero la sabiduría mía es la que permanece para siempre. Ustedes tienen su fuerza, pero ¿qué fuerza es la de ustedes? Si yo con un solo ángel desbarato todos los ejércitos. Y ni siquiera fue que mostró la fuerza todopoderosa. Fue un solo mensajero de Él. Yo sé que en este mundo los cristianos tenemos cierta presión. Y que mucha gente, aunque no se lo digan abiertamente, la sociedad en la que nosotros vivimos y que sabe que somos cristianos, entienden que nosotros no tenemos derecho a la vida, no tenemos derecho a opinar. A nosotros como iglesia, a nivel general, nos quieren en nuestra esquinita cantando corito. No nos quieren a nosotros ver, establecernos, nos mantienen al margen. Y es verdad que nos mantienen al margen. Y si usted no lo ha sentido, bendito eres. Pero es así. Tú no puedes disfrutar la vida. Usted es cristiano. Ustedes no han sentido esa presión. Y tantas veces, tanto es así que a veces no queremos decir que somos cristianos. ¿Sabe qué es lo más lindo? Que aquí, en esta iglesia, y el que va a ver este video, no hay uno solo que no esté siguiendo hombre. No hay uno solo aquí, ni los que están aquí, los que van a ver este video, que no esté siguiendo hombre. Es decir, nosotros muchas veces no sentimos orgullo por el Señor, sus enseñanzas y sus palabras, pero tú estás siguiendo un tipo que tú escuchaste en la universidad, ¿o no? ¿O no? Una pregunta, ¿el título universitario que tú tienes fue en Los Ángeles que vinieron a darte clase? Ah, fue los hombres. ¿Y esos libros que estaban usando, fueron inspirados por el Espíritu Santo? Ah, hombres también. Y a cada rato no vivimos citando a fulano de tal, fulano dijo, fulano. ¿No son hombres también? Y la forma como hacemos y manejamos nuestras vidas muchas veces, o es por la influencia de los padres, o porque seguimos a alguien y aprendimos que así se podía hacer mejor. No estamos siguiendo hombres. O no a cada rato nos decimos porque mi papá dice, porque mi mamá decía. ¿Y quién es tu papá y quién es tu mamá? No son hombres también. La forma como usted se gana el dinero, administra el dinero, la forma como lo gasta, es también por cuestiones de cómo te formaron, te dijeron. Es así. Por eso nosotros muchas veces sentimos la profunda tentación de escuchar lo que tiene lógica, lo que tiene sentido en nuestro entorno y dejar el consejo del Señor. Es por eso, porque lo que el Señor dice como que no parece, como que no cuadra en mi realidad. Y la realidad es, óigame bien, que toda palabra de Dios es inspirada por Dios y es útil, es buena, para que el hombre de Dios sea preparado en toda, ¿qué dice? O sea, no hay, óigame bien, no hay una obra en la que usted tenga que hacer que la palabra de Dios no diga algo de manera específica, de manera general sobre esos temas, porque Dios inspira su palabra para que tú tengas las herramientas, que no te falte absolutamente nada, para que seas perfecto para toda buena obra. Y solo los agraciados, los bendecidos por el Señor, pueden darse cuenta de esta manera. Mira, mi profesor dijo que esto es así, pero el Señor dice que esto es así. Porque nosotros ni siquiera distinguimos. El Señor dice que lo haga así, aquel dice que lo haga así. ¿Qué usted va a hacer?
Pero al final, todo lo que nosotros hacemos en esta vida, todo lo que nosotros hacemos en esta vida, lo hacemos influenciado por alguien. Se lo digo para que no vaya a creer que nosotros no sentimos orgullo por personas, sí lo sentimos. Y muchísimas veces lo que está luchando en nuestro corazón con el orgullo que deberíamos tenerle al Señor es que tenemos personas. Mire, yo escuché y yo le digo esto de que me pasó a mí. O sea, esto es como en las iglesias pentecostales. Cuando una gente ve que el Señor le dice que no use arete, que no use maquillaje. Pero ella, privando en santa, dice, esto fue a mí personal. No se lo apliquen ustedes. Esto fue una visión personal para mí. Lo que yo le voy a decir es para mí. Escuchando un mensaje un día de un pastor, él hablaba sobre la sabiduría, sobre la filosofía humana. Y él decía, si la Biblia dice lo mismo que él está diciendo, entonces yo no necesito la filosofía, porque ya la Biblia lo dice. Entonces, si los dos están diciendo lo mismo, entonces, ¿para qué ir para allá si la Biblia lo está diciendo ya? O sea, si Dios lo está diciendo, ¿cuál es el problema? Que lo diga, ok, bien. Entonces, no necesito la sabiduría, la filosofía, porque ya la Biblia lo dice. Dice él, si lo que él le está diciendo contradice la Biblia, entonces ya de plano se acabó porque ya está contradiciendo la palabra de Dios. Entonces dice él, tú no necesitas, óigame bien, todo lo que el creyente... Búsquenlo ahí, 2 Pedro. Sí, porque muchas veces el orgullo de nosotros y los temas que hablamos todos los días, en el cuchicheo ahí, ¿verdad? En realidad nosotros lo que estamos es hablando de otra gente, de un pensador, de alguien inteligente, ahí viene, de alguien inteligente, o de alguien con fuerza, o de alguien con muchos recursos. Fulano lo hizo así. Porque esas son las raíces y la motivación del orgullo humano. O estamos siguiendo a alguien muy inteligente, o estamos siguiendo a alguien que tiene mucho poder y mucha influencia, o estamos siguiendo a alguien que tiene muchos recursos y que él le está dando consejos de cómo hacerse rico. Como que los ricos le interesan que haya más ricos al lado de ellos. Lo bueno de la riqueza es cuando las manos tienen 2 o 3. Pues si todo el mundo es rico, ¿a quién vamos a frontearle? ¿A quién le vamos a frontear a usted? ¿A quién te la va a frontear? Todo el mundo tiene dinero. Dije, no, que los consejos cómo hacerte rico. Ah, sí, de verdad. El 4.º mandamiento, ese es el único consejo para hacerse rico. ¿Qué dice el 4.º mandamiento? ¿No se acuerda lo que dice el 4.º mandamiento? Que trabaje 6 días. Es aquí en Pedro, ahora no me acuerdo dónde está el texto, que dice que deseemos como leche espiritual no adulterada. ¿Es en la primera o en segunda que está? Sí, en primera Pedro capítulo 2, versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, ¿qué? Para que por ella, ¿qué? ¿Qué yo necesito para crecer en salvación? ¿Qué yo necesito? La palabra. La palabra de Dios. ¿Qué yo necesito para estar completamente preparado para toda buena obra? La palabra de Dios. ¿Y qué hacemos ahora con tanta información que llega a nuestras vidas y que nosotros usamos y repetimos también? ¿Qué hacemos con eso? Si todo lo que yo necesito para crecer en salvación, en mi salvación, todo lo que yo necesito para crecer está en la palabra de Dios, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo nos relacionamos con el que está allá? Pues mira lo que dice el apóstol Pablo aquí, hablando de la palabra de Dios, antes de él citar el famoso texto de 2 Timoteo capítulo 3, 3:16.
Mire lo que dice Pablo. Versículo 15. Y que desde las niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer que... ¿No están ahí? 2 Timoteo 3:15. Las cuales te pueden hacer sabio, para... O sea, las escrituras me pueden a mí hacer sabio, pero la misma escritura me puede a mí hacer crecer. Pero la misma escritura me puede a mí me puede hacer perfecto, preparado para toda buena obra. Amén, hermano. O sea, la realidad es que yo no necesito nada fuera de las escrituras para yo crecer, para yo nacer, pues por el oír viene la fe y oír la palabra de Dios. Para yo ser salvo necesito palabra de Dios. Para yo alimentarme y crecer como niño necesito la leche espiritual no adulterada, la cual es la palabra de Dios. Para yo seguir desarrollándome plenamente hasta alcanzar la perfección, como dice Pablo, yo necesito la palabra de Dios. Literalmente los hijos de Dios vienen con su pan debajo del brazo. Literalmente los hijos de Dios vienen con su pan debajo del brazo. ¿Cómo nosotros vamos a gloriarnos en el Señor si no conocemos la palabra del Señor? Por eso cuando yo le hablaba la semana pasada de que la palabra Señor no es un título honorífico, no, es que Él es el Señor, es que tiene la autoridad. Y ahí no me está hablando a mí no me está hablando a mí de alguien como Nuestra Señora de la Alta Gracia. No, es que es el Señor, de verdad. Es que Él es la autoridad. Y por eso puede perdonar. Recuérdense, cuando Él perdona el pecado del paralítico, dice, ¿y quién es este? ¿Quién es que se cree para perdonar? Por eso es la importancia del título del Señor. Por eso la importancia del título del Señor. Porque si Él no es el Señor, no puede perdonar. Si Él no es la autoridad, ¿qué haces tú hablando con un segundero? Cuando tú puedes hablar con el dueño. Amén, hermano. ¿Qué haces tú hablando en servicio al cliente si tú puedes hablar directamente con el gerente? Él es el Señor. También tiene implicaciones de gobierno, de señorío y de autoridad. ¿Por qué usted ora al Señor en cualquier escenario de la vida? En el trabajo. ¿Por qué usted ora en la familia? ¿Por qué usted ora en el matrimonio? ¿Por qué usted le ora al Señor por metas materiales, económicas y espirituales? ¿Por qué? Porque Él es el Señor. Pues si Él no tuviera poder ni tiene autoridad, es lo mismo que orarle a un cuadro. Es lo mismo que orarle a un ídolo. Porque no tiene poder. Como dice Pablo, un ídolo en el mundo nada es. Ahora, Dios respalda su palabra. Dios firma su palabra. Y aunque su palabra al ojo de nosotros no tenga sentido, sí, no va a tener sentido porque el primero que hay que sumar en esa ecuación es Dios, que sostiene, mantiene y respalda su palabra. Entonces nosotros de repente empezamos a gloriarnos, tenemos mucho conocimiento de historia, de geografía, de esto, de economía, de esto, de aquello. Y vivimos citando personas, y aunque no digamos, esto lo dijo fulano, pero estamos citando cosas de otra gente. Sin embargo, el único orgullo que está permitido es el de conocerlo a Él y de entenderlo a Él. El único orgullo que tiene fundamento, que tiene piedra, que tiene roca, es conocerlo a Él, entenderlo a Él. Por eso esa palabra Señor
tiene incidencia en todos los aspectos de la vida. ¿Por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Dice el Señor, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado porque uno tiene a Dios, al Señor Jesucristo, lo tiene para salvación. Y en todo lo demás se conduce por otros guías terrenales y humanos que se glorían de sabiduría y de inteligencia, o se glorían de poder, o se glorían de sus recursos económicos. Sin embargo, yo sé, miren, yo sé, porque gracias al Señor me tocó estudiar Biblia. Digo gracias al Señor porque hay temas que a mí me generan inquietud y yo busco los libros que tengo a ver y veo que hay temas de la vida cristiana o en los libros cristianos, temas en donde hay un silencio, como que nadie ha dicho nada con relación a eso, a pesar de que el Señor lo está diciendo. Es como que la iglesia seleccionó varios temas, mira, esto está en la doctrina, y ya esos son los temas. Entonces nosotros nos denominamos sana doctrina, y lo somos, pero hay otros temas de la vida cristiana que lo hemos dejado fuera, lo hemos excluido. Y llega un momento que, por ejemplo, en un culto como este, nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Incluso, a veces no lo hacemos porque hay gente que se olvida que son 2 horas que vamos hasta aquí y salen. Y yo entro y salgo y entramos y salimos. O sea, ni en la iglesia sabemos comportarnos muchas veces, de manera que no estorbe lo que está pasando. Pues cuando llegamos allá afuera, es peor todavía. Porque nosotros no sabemos cómo conducirnos allá afuera como cristianos, no sabemos, no tenemos un manual de cómo hacerlo en la vida. Sí tenemos un manual de cómo hacerlo en la vida. Sí tenemos un manual, pero tantos años hablándonos y predicándonos acerca de la salvación, la santidad y un montón de cosas de doctrina, pues cuando llegamos allá afuera, nosotros no sabemos qué hacer. Y comenzamos entonces como en los barrios, que hay una luz de un lado y la luz de otro lado. Que bajamos el switch. Pero cuando salimos de la iglesia, bajamos el switch y ponemos la luz del mundo. Sin embargo, el Señor tiene algo que decir en cada aspecto de nuestras vidas. Tiene algo que decir. Y te voy a decir una cosa. Si te llevas del Señor, vas a ver su recompensa. Óyeme, y puede ser que en el momento lo que el Señor dice no tenga sentido y te va a costar y te va a hacer sufrir. Pero es lo único que tiene respaldo del cielo. Amén, hermano. Es lo único que tiene respaldo del cielo. Y vuelvo y te repregunto, ¿sientes orgullo por el Señor? ¿Sientes orgullo por entenderlo? Muchísimas veces cuando se están describiendo los roles de todas las cosas que a uno le corresponde hacer, uno siempre dice, pero dile de fulano también. Porque uno siente muchas veces que lo que se está demandando y se está esperando de uno es algo sumamente difícil, nos va a costar y nos va a privar. Y no queremos nosotros estar privados por los mandamientos del Señor y que todo el mundo alrededor de nosotros esté libre, como que no tiene responsabilidad. Cuando es un privilegio para ti y para mí, y lo es, aunque no lo sintamos, aunque no lo vivamos así, es un privilegio que tú puedas conocer lo que Dios espera de ti. Es un privilegio que tú puedas saber lo que Dios quiere que tú hagas con tu pareja, lo que hagas con tus hijos, lo que hagas en diferentes escenarios. Es un privilegio que Él te da. Y yo sé que como todo privilegio, tiene un costo. Porque de otra forma, entonces todo el mundo fuera y ya no fuera un privilegio. Porque
Privilegio implica algo que se te da a ti, no necesariamente a otros. Amén, hermanos. Porque entonces ya no sería un privilegio. Usted sabía que Dios tiene sus hijos favoritos, ¿verdad? Usted sabía eso, ¿verdad? Usted sabía eso, ¿verdad? Eso es lo que significa la palabra escogido. Escogido significa que usted se para frente a un grupo de manzanas y usted selecciona la que quiere, ¿sí o no? Entonces, habían otras ahí, pero usted prefirió esa, ¿verdad? Y esa, y esa, y esa. Y el resto no la preferí. No lo decidió. Entonces, cuando Dios lo escoge a usted, cuando el Señor lo elige para su honra, para su gloria, pero es porque Él a usted. ¿Por qué? No sabemos. Pero Él te prefiere a ti. Por eso te escogió. Él te prefiere a ti. Mire, en la Biblia hay un montón de temas que a veces uno, por no conocer las escrituras, uno no puede disfrutar, ¿verdad? Hay un versículo que dice, y yo mismo he leído ese pasaje y me lo sé de memoria, pero lo leí en otra versión y me chocó. Y oh. Y después, pero es verdad. El texto dice, si él tuviera cerca un mediador, y dice, y que él sepa, la persona que tiene un mediador, que sepa que Dios ya le perdonó, que Dios lo está mirando con misericordia. Y dice que ya Dios encontró su rescate. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué esa expresión? Mire qué pasa. En la Biblia, cuando se dictaba que alguien tenía que morir, alguien tenía que morir. Cuando en la Biblia bajaba una sentencia, un juicio, alguien tenía que morir. ¿Ustedes no han leído el texto que dice que Dios hizo al malo para el día malo? ¿Han oído esa expresión, verdad? Que Dios hizo al malo hasta el día, o sea, todo lo hizo Jehová, hasta el malo para el día malo. ¿Por qué? Porque como hay una sentencia dada, entonces lo que se hacía era que se buscaba un sustituto. Entonces esa persona que se buscaba era la que iba a pagar los platos rotos. Por ejemplo, Saúl persiguió la familia aquella que vivía en Israel y mató a una gente y vino un juicio de parte de Dios por la acción de Saúl. Entonces le preguntaron, ¿qué ustedes quieren para que esto se resuelva? Él dijo, denos 7 personas de la familia de Saúl para nosotros ahorcarlo y que quede satisfecho el asunto, se haga justicia, ¿verdad? Y se venga la sangre. Pues dice la Biblia que David no entregó al hijo de Jonatán por la amistad que tenía. Pero ellos pidieron ¿qué? 7. Bueno, este me cae mal. Este yo no lo paso. Y se fueron 7. Pero como era de la familia, ¿verdad? Que había que buscarlo. ¿Cuáles son los 7 peores? ¿Cuáles son los 7 desgraciados? Ah, pues coge esos 7 y ahórcalo. Entonces, para el día malo, había que buscar lo malo y lo pusieron ahí. Cuando la Biblia dice que ya Dios encontró su rescate, lo que está diciendo es que ya Dios encontró a quién va a poner, a quién Dios va a poner para salvarte a ti. ¿A quién va a quitar te va a quitar a ti para ponerlo a él en el medio, para que él sufra el juicio? Si él, dice el autor, dice allá en el libro de Job, si la persona por la que se está orando y se está entendiera que ya Dios encontró a alguien sobre quien va a aplastar y va a traer las consecuencias de su realidad, entonces él se regocijara y se rejuveneciera al darse cuenta la misericordia que alcanzó.
Y aunque esté viejo, dice el texto, aunque esté viejo y aunque esté flaco por el tormento del pecado, al oír la noticia de que ya Dios encontró un sustituto, a alguien quien ponerlo para que absorba la ira, para que absorba el juicio, entonces esa persona se va a levantar y del polvo va a saltar. Y como el águila va a expandir sus alas y va a volar y va a ser rejuvenecido porque Dios tuvo de él misericordia. En la tormenta más difícil que la Biblia relata, que fue la tormenta de Pablo en Hechos, el ángel le dice, ninguno de los que está contigo va a morir. Pablo se siente y le dice, sería bueno que nosotros comamos aquí, porque ahora estoy preocupado por el cuerpo de ustedes y por que tienen 14 días que no comen. Deberían comer para vuestra salud. Y dice, ¿por qué es necesario que nosotros demos con alguna isla? Porque el ángel, el Dios a quien le sirvo, el ángel de él estaba conmigo anoche y me dijo que ninguno de ustedes se va a perder. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. ¿Tú sabes lo que es? ¿Tú sabes lo que es tener una tormenta de 14 días donde no se ve el sol ni las estrellas, por lo tanto no se podían ubicar en el tiempo y en el espacio? En el mar no se podían ubicar porque todas las señales estaban bloqueadas. No había forma de saber dónde estábamos y qué podemos hacer. Y Pablo se sienta y dice, es necesario que nosotros demos con alguna isla. Eso es tener confianza. ¿Y por qué Pablo está hablando tan seguro? ¿Por qué se está gloriando así? En conocerme y en entenderme. No creó los cielos y la tierra. No gobierna el mar. No es el Señor. No tiene toda autoridad, toda sabiduría y toda capacidad. Pues si la tiene y realmente la tiene y tú lo conoces y tú lo entiendes, entonces tú te vas a gloriar en medio de las tormentas. Y en medio de los tormentos te vas a gloriar por una locura, sí. Es una locura, porque si tú tuvieras los medios económicos, la inteligencia como tú crees, o la fuerza como tú crees, entonces te gloriarías, ¿verdad? Porque tú tienes el control. Por eso gloríese en esto el que se va a gloriar, en conocerme. Y sabemos que hay una relación con Dios que no depende necesariamente de lo que yo conozca de Él, sino de lo que Él sabe de mí. Pues antes de la fundación del mundo me conoció, te conoció. Por eso cuando tú y yo sentimos orgullo por el Señor y por sus palabras, cuando logramos comprender cómo la palabra de Dios habla sobre toda esta realidad y cómo aplicarla, entonces nosotros comenzamos a sentir que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque ¿qué pasó? Lo conociste y ¿qué más? Lo entendiste. Entendiste por qué Él dijo eso. Entendiste por qué Él dijo eso. Y entendiste por qué, como dice el Señor Jesucristo, cada coma, cada tilde de la palabra de Dios tiene que cumplirse. La vas a entender y al entender la vas a poder aplicar. Y al aplicar, como dice la Biblia, los hijos de Dios justifican su sabiduría. Los hijos de Dios, al vivir el consejo de Dios, dicen, es verdad, como el Señor dice. Pero tienes que gloriarte. Tienes que llenarte la boca de Él, de su nombre. Amén. Y de que tú lo conoces. Amén, hermano. Y si eso fuera poco, de que Él te conoce. Amén, hermanos. Y con ese conocimiento de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, poner en el paredón la culpa, la conciencia débil y ametrallarla. Porque, amados hermanos míos, ya Dios lo ha hecho todo. Lo ha dicho todo. Y te ha demostrado que está por encima de todo, a través de todo, a favor de todo y en todos. Es la cabeza. Es la mente. Somos nosotros que dudamos
de la gracia y el favor. Somos nosotros que dudamos de su compromiso con nosotros. Somos nosotros que dudamos. Sin embargo, Él aquí nos está alentando a que sintamos orgullo por conocerlo. Uno siente muchos tipos de sentimientos, buenos y malos. Pero que el Señor nos conceda a nosotros el sentir orgullo por Él. Porque te voy a decir una cosa, Dios sabe más que todos. Amén. Le decía ahorita que Pablo cita este texto de Jeremías. Y a pesar de que quien está hablando en el libro de Jeremías es Jehová, en el Nuevo Testamento, dice que el que se va a gloriar, gloríese en Jesucristo. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro, ninguno fue a la cruz a dar su vida por nosotros. Solo Él. Por eso no se gloríen en los hombres. Yo soy de Pablo, yo soy. Gloríense en Él, que lo ha dado todo. A veces, como Pablo, no sabemos en la tormenta a dónde va para esto. No sabemos dónde va a terminar. Pero los que esperan en el Señor tendrán nueva fuerza. Levantarán alas como las águilas. Los que lo conocen. Los que saben que se conmueve su entrañable misericordia. Amén, hermanos. Y pueden esperar. A veces, si es necesario esperar, porque pronto dice la Biblia que va a responder. Señor, te damos gracias por tu palabra hoy.